todas y todos los que sintonizan el tercer episodio de la segunda temporada de la bendita tesis Exorcizando sus demonios. El objetivo de este podcast es analizar la dimensión organizacional, emocional y teórico-metodológica que hay alrededor de las prácticas de investigación de tesis. El día de hoy estamos muy contentos y contentas de recibir a la doctora Isaura Castelao Huerta, quien va a participar hablándonos de una cosa que va muy en sintonía con nuestra preocupación fundamental en la elaboración de las tesis, que es la violencia en la formación doctoral. Ella escribió un artículo muy interesante que vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales, que habla de las prácticas desinteresadas, descuidadas de los supervisores, cosupervisores, profesores y autoridades institucionales. Para presentar a nuestra invitada voy a leer un extracto de su síntesis curricular, y ella es investigadora y docente en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, en el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional, en el Departamento de Investigaciones Educativas. Además, es doctora en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad Nacional de Colombia, con distinción meritoria, maestra en Estudios de Género por el Colegio de México y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación y de Estudios de Género en la UNAM y es integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género. También Isaura ha sido docente en la UNAM, en la Universidad del Distrito Federal y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Instructora de diversos talleres acerca de la perspectiva de género para personal de instituciones públicas y privadas, y también ha participado como ponente en diferentes eventos académicos en México, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Chile, Finlandia, Alemania y Palestina, entre otros. Candidata a investigadora nacional en SNI 2 de la CECITI. Pues bienvenida, Isaura. Estoy muy contenta de que podamos compartir esta preocupación que también en mí está sobre la violencia que se imprime en esta estructura universitaria, que se imprime a los estudiantes cuando están realizando una tesis. Entonces, pues me gustaría que charláramos sobre este artículo. ¿Cuál fue tu primera inquietud? ¿Qué es lo que observaste? Yo lo tengo aquí y quizá podemos destacar algunas cosas interesantes. Bueno, primero que nada, muchas gracias Ruth por invitarme a este espacio. Agradezco a todo el equipo de la bendita tesis por hacerlo posible. En realidad, eh, este artículo emerge de de la investigación postdoctoral que yo realicé en el CIEG. Mi proyecto original estaba basado en las prácticas de cuidado y cuidadosas que podían tener supervisores y supervisoras con sus estudiantes de doctorado. Bueno, hay que decir una cosa, yo le llamo supervisors porque es el término que regularmente se utiliza en inglés, pero en la UNAM pues se llaman tutor, tutora y muy importante mencionar que hay un comité tutor. Entonces, hay un tutor o tutora principal y hay otras dos personas que hacen parte del comité tutor. Entonces, mi interés principal se origina por saber cuáles son las prácticas de cuidado y cuidadosas que tienen tutores, tutoras con sus estudiantes. Esto en realidad tiene un origen anterior, que es mi tesis de doctorado que realicé en la Universidad Nacional de Colombia con profesoras titulares de esta institución, porque ahí yo me di cuenta, gracias a la investigación, que las profesoras cuidaban a sus estudiantes de distintas maneras, porque el contexto, un punto muy importante de mi investigación es la aplicación de políticas neoliberales. ¿Por qué? Porque las políticas van a configurar de manera distinta las distintas prácticas que ocurren en el ámbito académico. Es decir, si yo tengo unas ciertas presiones para generar productos académicos, que es lo que regularmente ocurre, mi comportamiento con mis estudiantes se va a modificar totalmente. Entonces, digamos que el origen del artículo es esta investigación postdoctoral interesada por los cuidados, no por las violencias.
Aún así, yo sí tenía una inquietud que venía desde antes, desde mi proceso de maestría y también en el doctorado. Yo presencié cómo muchas de mis compañeras pues eran violentadas de manera directa por quienes en ese momento les estaban acompañando. Es decir, había un maltrato psicológico, demeritaban pues lo que podían hacer. Yo vi a mucha gente llorando después de tener reuniones con quien se suponía que pues era su apoyo en ese momento. Entonces estaban ahí como esas cosas entremezcladas que yo tenía, digamos, de manera, pues lo de Colombia ya lo tenía más sustentado, pero lo otro era más empírico. Entonces, al momento de yo realizar mi investigación, eh, pues emerge del campo directamente estas prácticas violentas, que en español yo les llamo prácticas de descuido y prácticas descuidadas. Entonces, hice entrevistas con 30 personas y de estas 30 personas, 8 me hablaron específicamente pues de estas cuestiones violentas que yo destaco en el artículo. Digamos que ese es el origen. A mí, desde que yo escuché los testimonios de estas personas, me pareció que era información supremamente valiosa. Uno, porque a la gente le cuesta mucho trabajo reconocer que está siendo violentada. O sea, cuando estás en un contexto académico en el que dependes de una persona, dependes de su aprobación, y no en un sentido de que te valore como ser humano o algo así, literalmente dependes de que esa persona apruebe tus informes, apruebe tus avances, entonces es una relación ahí de mucha dependencia y de mucha jerarquía. Entonces, cuando estas personas me hablaron con mucha sinceridad de lo que estaban viviendo, para mí fue como muy sorprendente, en realidad. Había cosas que yo ni siquiera había imaginado que podían ocurrir, porque lo que yo había visto era distinto a lo que estas personas pues me estaban contando. Em, y algo que me llama la atención es que solamente de estas 8 personas, solamente dos reconocieron lo que estaban viviendo como cuestiones violentas. O sea, las otras digamos que me contaron sus experiencias, pero no las estaban nombrando como cuestiones violentas. Esto quiere decir que tenían las prácticas muy normalizadas y muy naturalizadas, como pues así es y yo no puedo hacer nada. Y eso también genera pues mucha impotencia, ¿no? Por la misma dependencia que hay en un ámbito en el que tú te estás formando como investigador o investigadora. Ese es como el contexto en el que surge el artículo. Sí, y yo quisiera que a lo mejor profundizáramos sobre algo que es muy importante, que tú partes de una noción de academia neoliberalizada, ¿no? Como también señalar este intercambio de de un trabajo que puede ser en beneficio de los directores, en beneficio de la institución, que se parte desde una perspectiva pues muy productivista de la investigación científica, ¿no? Y que de alguna manera la tesis se toma como un botín de guerra. Quien tenga más tesistas, quien va a tener más acceso a los apoyos de la ciencia, digamos, también como lo dijera Slaughter y Rhodes, un capitalismo académico. Detrás hay una intención de titular y también una intención de los estudiantes de contar con una beca. Entonces, estos como dos dispositivos que están ahí jugando un papel hace que se recrudezcan o se tensionen mucho más las relaciones de los directores y los tesistas o del sínodo o de los co-supervisores en términos de que para todos, a todos les hace bien que el tesista se titule, ¿no? Todos sacan una ventaja. ¿Qué opinarías de esto de la academia neoliberalizada que tú expones aquí? Sí, bueno, el estudio de cómo la aplicación de políticas neoliberales afecta y configura las relaciones es uno de los puntos principales de mis investigaciones. Eh,
digamos que tenemos el paradigma del caso chileno, que a partir de que Salvador Allende pues es asesinado por las fuerzas militares y Augusto Pinochet asume el poder. Digamos que Chile se usa como un laboratorio en donde se va a experimentar qué ocurre cuando hay una privatización, pues principalmente de los servicios públicos como la salud y la educación. Esto ha traído consecuencias no solamente en Chile, sino todo el mundo, porque después con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan, estas políticas se van a aplicar de manera generalizada, yo diría que por lo menos en todo el occidente, en el mundo occidental. Entonces, en México hay un inicio de la aplicación de políticas neoliberales con el gobierno de Miguel de la Madrid, pero posteriormente se van a reforzar muchísimo con el presidente Carlos Salinas de Gortari, que hace su plan de modernización de la educación. Y entonces hay unas presiones internacionales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para que se empiecen a aplicar, por ejemplo, políticas como salarios diferenciados para el profesorado. Es decir, el salario no está homologado. Cada persona puede tener un salario, bueno, depende de la institución, las categorías sí pueden tener el mismo salario, pero una persona, por ejemplo, en donde yo trabajo, que tengo una categoría 2C, pues el salario de una persona 3B va a ser más alto. Entonces, ¿cómo hago yo para subir en esas categorías? Pues con puntos. ¿Y cómo obtengo esos puntos? Con productos académicos. Muchas instituciones se enfocan principalmente pues en la publicación de artículos, es lo que van a ponderar más, pero también da puntos los capítulos de libros, los libros, las ponencias y precisamente también estudiantes de maestría y de doctorado principalmente graduados, ¿no? Entonces, eso genera también que las y los tutores pues ejerzan presión sobre sus estudiantes para que terminen en lo que se dice esto mucho en tiempo y forma, porque esto, además de que tiene una cuestión de beneficio sobre la propia persona que está acompañando al o el estudiante, tiene un beneficio sobre la institución, porque siempre están contabilizando el número de personas graduadas para poder determinar el presupuesto que se les va a otorgar. Entonces, hay una cuestión real de presión por graduar estudiantes, por tener productos académicos, pero también hay una cosa que fomenta mucho lo que Wendy Brown llama la racionalidad neoliberal, y es el individualismo, la hiperproductividad y la supuesta meritocracia. Entonces, lo que se va a privilegiar, pues, es que yo tenga como la mayor cantidad de puntos posible para así poder ascender tanto en mi categoría, en mi trabajo, como en el propio SNI. ¿No? O sea, porque también me comentaba justamente uno de mis entrevistados de economía, que a esto le llaman como estímulos perversos, ¿no? O sea, que son estímulos que al final la gente termina haciendo cosas que no se esperaba que hicieran para poder obtener más puntos, lo que va a ser más redituable económicamente. Y digamos, esto no es un problema únicamente en la academia, es un problema de cualquier ámbito, ¿no? O sea, lo estamos viendo en la sociedad. Somos una sociedad muy individualista en donde privilegiamos las cosas pues que nos pasan de manera personal a lo colectivo. Entonces, para mí sí hay una fuerte injerencia de estas políticas en lo que ocurre con el estudiantado. También porque como la gente tiene tanta presión y hace tanto trabajo, porque no solamente es que yo tenga que producir, también tengo que hacer docencia, tengo que hacer trabajo administrativo, trabajo de extensión, de difusión. Entonces hay unas cargas laborales súper fuertes que hacen que quizás yo no le dedique tanto tiempo a mi estudiante como si no tuviera todas estas presiones. Si hubiera más personal, por ejemplo, que hiciera actividades administrativas de manera más, no sé, que nos solucionara un poco esta cuestión de la burocracia, que también las cargas burocráticas son bastante fuertes, quizás yo podría dedicarle más tiempo a mi estudiante, podría revisar mejor su trabajo con mayor detenimiento, pero como tengo todas estas cargas por acá, a lo mejor lo que menos contemplo es que esta persona necesita un apoyo
pues más cercano o de otro tipo. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la aplicación de políticas neoliberales. Sí, sí, muchas gracias. Y me parece que estas perversiones se van configurando en estructuras organizacionales muy particulares. Digamos, lo sorprendente es que en la academia o en la universidad, como un recinto del saber, se comercialice, ¿no? No de manera directa, no en una manera monetaria, pero sí a través de un sistema de puntos que favorece a la institución y en este caso a los profesores que quieren permanecer en el Sistema Nacional de Investigadores porque pues ahora ya es un requisito que tengamos alumnos titulados de maestría o de doctorado en su caso. Y también en esta configuración yo creo que los directores empiezan a parecer a un estilo de patrón, ¿no? El patrón que ordena pero que no acompaña, ¿no? Una relación bastante vertical ante el proceso de la investigación científica y que por otro lado, pues, sacrifica la calidad académica, porque aquí hemos dicho en este podcast que no es una tesis, sino una formación en la investigación. No es un producto en sí mismo, es un camino que hay que recorrer y entonces todo esto se ve debilitado por el tiempo, muchas veces, por los indicadores, por los números y todo parece que tendría que ser rápido, ¿no? Hay una preocupación de rapidez, me parece. Y yo quisiera también un poco hablar sobre estas categorías que tú hablas, que no propiamente pueden como considerarse todas dentro de la violencia, sino que son matices de violencia, por ejemplo, el trato deshumanizado, la obstaculización frente a los procesos de investigación, como esto también que tú nos decías, el abandono o el extractivismo. Si quieres, ahorita nos comentas sobre estas categorías que tú estuviste trabajando y me gustaría solamente hacer dos referencias a unos testimonios que me parecen pues muy sentidos, muy desde la emocionalidad, muy, pues sí, sí, violentos, ¿no? Que tú aquí en tu artículo expones. Hablando de los supervisores que no mostraron interés en el desarrollo de los estudiantes, hay un testimonio que dice, siempre ha sido una relación de trámites, como sí te ayudó a conseguir tu doctorado, pero a ella, me imagino que a su directora, no le interesaba mucho mi tesis. Nunca me he sentido completamente segura de abrirme más allá de la frialdad académica. Es como un trámite solamente burocrático. Hay un segundo testimonio que dice, eh, cuando hablas de que los estudiantes fueron atacados mediante cuatro prácticas, la grosería, la arbitrariedad, la violencia física y emocional, así como la negligencia institucional. La grosería se refería a las formas severas de retroalimentación, incluyendo degradar públicamente a los estudiantes y hablarles de manera muy directa y sin tacto. Quizá intentando asegurar la cualidad neoliberal cartesiana para demostrar objetividad y eficiencia racionales. Nadie hizo referencia a una profesora que le dije durante una clase, que le dijo durante una clase, ¿te operaron el cerebro o qué te pasa? Lo que reveló que para la profesora había una falta de racionalidad en el conocimiento del estudiante. Isaura, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, voy a primero con el segundo caso, que es el caso de Nadia. Nadia es una persona que tiene una formación en su pregrado diferente, distinta a la que estaba haciendo el doctorado. Entonces, ella me compartió que muchas veces se sintió como, eh, lo voy a decir así, es muy feo, como el patito feo dentro del programa que estaba desarrollando ella, que era en pedagogía, porque siempre era vista como la intrusa, ¿sí? Por no tener como esta misma formación que tenían las demás personas. Ella también experimentó abandono por parte de su tutora porque una vez también una de sus cotutoras la reprobó
y ella le preguntó a la tutora que qué hacían y la tutora le dijo, nada, pues hay que esperar. Entonces ella dijo, no, ¿cómo voy a esperar? O sea, yo no puedo reprobar. Entonces solucionó la situación yendo a hablar directamente con la coordinadora del posgrado. Entonces, digamos que ella enfrentó varias violencias dentro del programa. Yo sé que ella ya se terminó, ella ya se doctoró, pero pues fue mucho también pues por su tenacidad, ¿no? O sea, como su seguir, su no rendirse. Y esta situación de la clase es una profesora, es una clase, un seminario normal, no era nadie directamente vinculado con su comité tutor. Y entonces ella me contó que estaba como planeando qué es lo que iba a decir en esa clase de su proyecto de investigación y entonces propuso hacer una cierta metodología y entonces la profesora pues de esa manera violenta le dijo, bueno, ¿estás operada del cerebro o qué te pasa? Enfrente de todo el mundo. Entonces, ¿qué clase de retroalimentación es esa y qué genera en ella como persona? ¿No? O sea, ¿qué inseguridades le da a partir de ese comentario? Y el otro caso es el de Rita, que ella también tuvo muchos problemas. Este segundo testimonio que tú recuperas es ya de su segunda tutora, porque con la primera tuvo un problema muy fuerte en el que se sintió acorralada y agredida. Ella me lo dijo, yo pensé que me iba a golpear. En el artículo está narrada como toda la situación. Fue una violencia psicológica muy fuerte porque ella le dijo que no iba a encontrar nunca una tutora distinta de ella porque nadie la quería y además que seguramente su mamá tampoco la quería. Entonces es un grado de violencia física y psicológica muy alto, pero lo peor para Rita viene cuando ella escribe un relato de todo lo sucedido para el comité de ética de su programa y el comité de ética lo único que hace es decir, bueno, pues para una próxima ocasión conserven la calma, no se peleen. Y ella sí se sintió como que la experiencia de la violencia fue como invisibilizada porque ella nunca agredió a la profesora y en el dictamen del comité de ética sí se entendió eso. Entonces, como que para ella eso fue lo peor. Y luego, cuando por fin encuentra a otra directora, ella siente que en realidad esta directora, esta tutora, no está interesada en que Rita se forme como investigadora, sino que únicamente la está utilizando para que ella pueda ingresar a otro programa como tutora, porque en la UNAM así es, ¿no? O sea, tú tienes que dirigir a un estudiante para que te acepten en un determinado programa. Entonces, ella sentía que solamente le estaba usando, por eso lo llama como una relación de trámite. Yo te uso a ti para que me acepten en este otro programa y tú pues me usas a mí para que se apruebe tu tesis. Entonces, esos son como las dos situaciones que ocurren en estos casos. Sí, sí, muy interesantes. Y fíjate que yo quiero compartir contigo que yo también hice una tesis doctoral muy cercana a lo que tú investigaste, que también igual en algún momento si a alguien interesa lo puedo compartir y recopilé muchos testimonios. La tesis se llama El poder en la praxis investigativa en la universidad pública. El caso de los tesistas y sus directores en el programa doctoral de estudios organizacionales en la UAM. Y también me gustaría compartir un testimonio con todos los que nos siguen, porque también me parece que revela mucho de esto que tú estás hablando al último, que es como la idea, supongo, del extractivismo, cómo tomas conocimiento del estudiante y lo llevas a tu propio trabajo en tanto la director, ¿no? O directora. Entonces, lo voy a leer. Yo no ubiqué a nadie por nombre, esto es un testimonio anónimo. Y dice, ella solamente se abocaba a terminar la tesis. Los congresos yo los hacía aparte. De hecho, se molestaba que publicara porque me decía, me hubieras invitado, ¿no?
pero pues ¿cómo? Si era mi trabajo. Y alguien me dijo que ella quería que la pusiera en los créditos de mi ponencia. Desde ese momento en que yo mandé mi ponencia a un congreso, creo que a partir de ahí la relación fue mala. Hubo un momento en que no quería firmar mi tesis para que yo obtuviera mi título. La verdad es que sí me hizo llorar del coraje porque si es que mi tesis no estaba lista, me hubiera dicho con anterioridad. Me lo dijo hasta el final. Ella decía que mi tesis era una porquería, que estaba escrita muy, muy mal. Yo solo me preguntaba entonces por qué me dejó llegar hasta aquí. Entonces, si no me firma, no voy a poder sacar mi título y me urgía por motivos personales. Yo luego pensaba, ¿sí tendrá la razón la directora? ¿Y será que escribo puras porquerías? Creo que ella podía tener razón, pero no era la forma, no eran cochinadas. Ella era muy agresiva. Quizá con este cúmulo de testimonios que nosotros hemos recopilado, habrá muchos más, Isaura, y lo que quisiera preguntarte, quizá como para ir sintetizando algunas ideas, es, pues primero, yo creo que no, bueno, te dije que te iba a preguntar, pero más bien creo que hay que no normalizar ni minimizar estas prácticas que son altamente violentas, ofensivas, que no deberían de estar en un escenario como es el universitario. Y para ti entonces, ¿qué es y qué debe ser un director, no? Yo creo que también ahí es un vacío, cómo es un acompañante en términos de investigación. Eso, quisiera que me respondieras desde tu punto de vista. Sí, bueno, me parece muy doloroso también, Ruth, el extracto que nos compartiste ahora es muy fuerte y es muy violento. Y yo quisiera decir que, bueno, estos casos que nosotras compartimos aquí nos están hablando de un problema estructural. Hay muchísimas personas que me han escrito, me escribieron de Austria, de Eslovenia, de Australia, de los Estados Unidos y de aquí de México para decirme que se sentían identificadas, que gracias por lo que había escrito. Entonces es supremamente problemático y tendríamos que pensar realmente cómo esto puede modificarse. Afortunadamente, yo encontré también personas que dentro de la UNAM sí se sentían acompañadas y lo que yo decía, ¿no? Cuidadas. Tengo otro artículo que se desprende de esta investigación en donde hablo de las prácticas de cuidado y cuidadosas. Ujú, Esto implica principalmente acompañar a las personas de manera cercana, de manera saber cuáles son sus necesidades, porque tenemos distintas necesidades en realidad, ¿no? Lo que te va a funcionar a ti quizás no me va a funcionar a mí y lo mismo ocurre con las y los estudiantes, pero yo creo que sí tiene que haber una cuestión de compromiso de pensar que las personas están depositando su confianza en nosotras, en nosotros, y acompañarles de manera respetuosa, saber que pues tienen a lo mejor algunas lagunas, algunas carencias, alguna falta de habilidad que hay que trabajarla, pero que no es imposible. O sea, si estamos notando, por ejemplo, con tu testimonio, que alguien tiene problemas quizás para la redacción, pues acompañarla, decirle, mira, aquí está esto, te recomiendo que leas tal cosa, sí, o sea, no hacer estos comentarios denostativos como porquería, o sea, el, el, la- el grado de afectación de una persona puede ser tal que ella diga, es verdad, ella es una persona que tiene tal grado académico, trabaja en tal institución, tiene tales credenciales, tiene razón, lo que yo escribo es una porquería y entonces echo por la borda todo el trabajo que ya hice y solamente por un comentario de una persona que quizás esperaba que yo la incluyera dentro de mi ponencia y porque no lo hice, me está tratando de esa manera. Creo que hay que, como bien dices, dejar de normalizar estas violencias y un punto que me parece importante ahí es que en las ciencias sociales, pues no hacemos, muchas veces el trabajo no lo hacemos de manera colectiva. Sobre todo la tesis de doctorado se hace de manera individual.
y hay prácticas de algunas personas que buscan apropiarse del trabajo de los estudiantes, las estudiantes, y eso es total robo intelectual, ¿no? O sea, si yo quiero que alguien me ponga en su ponencia o en su artículo o en su capítulo y yo no produje nada de eso, ahí estoy haciendo una práctica antiética completamente, apropiándome de trabajo de alguien más. ¿Y por qué lo puedo estar haciendo? Pues porque quiero más puntos para incrementar mi salario. Entonces, yo creo que habría que tener un mayor compromiso con el estudiantado, pero también cuestionar pues las políticas neoliberales que hay en las instituciones, que yo noto que cada vez como que en lugar de debilitarse, se están consolidando más. Ahora lo que tú mencionabas, bueno, hace un momentito lo del SNI, cada vez es más difícil. O sea, cada vez es más difícil, cada vez te ponen, tienes que estar 3 años en el uno, o luego otros 3 para poder pedir el dos. O sea, como que cada vez te ponen más barreras para que puedas ascender, porque obviamente tiene que ver con una cuestión de presupuesto, ¿no? O sea, cada vez somos más personas las que estamos dentro de este sistema, entonces no hay presupuesto suficiente para que todas seamos SNI 3, por ejemplo. Entonces son cosas que tendrían que modificarse, porque hay un problema que no estamos considerando, y es que muchas personas deciden no jubilarse, porque si deciden jubilarse, su salario se reduce drásticamente. Entonces, eso no debería pasar. Es como una cosa supremamente compleja, pero yo sí empezaría pues por tener un mayor decir que tengamos un mayor compromiso con las y los estudiantes, son personas. Esta cuestión que yo hablaba al inicio del artículo de el trato deshumanizado, conservar estas jerarquías en donde tú me tienes que hablar de doctor, doctora, de usted, pues ya ahí es imponer una relación de poder en donde tú estás sometido a lo que yo tengo que hacer. Entonces yo diría que hay que construir relaciones mucho más cercanas, más respetuosas y más responsables con esas personas que tienen, pues tienen sueños, quieren hacer ciertas cosas con su vida, tienen una ilusión de un futuro dentro de de la academia y en la investigación. Entonces, ser responsables con ellas y con ellos. Así es, Isaura, y hay mucho, de verdad hay mucha tela de dónde cortar sobre el tema. Ojalá en algún segundo momento nos pudieras regalar otra charla, pensar en otros testimonios, en otras categorías analíticas que creo que estás investigando, y pues por ahora solamente nos quedamos con esta probadita, y yo te quisiera preguntar en dónde pueden encontrar tus dos artículos. Yo los encontré ahí en un grupo de Facebook, pero tú tienes tus redes sociales y no las quieres compartir. Sí, tengo, estoy en LinkedIn. Estoy en X, Ujú. ahí es principalmente donde pongo las cosas, así estoy con mi nombre, en X estoy como I Castelao Huerta, también tengo ResearchGate, y bueno, sí, ahí como que siempre pongo todas las cosas. El artículo donde hablo de prácticas de cuidado y cuidadosas está publicado en Gender and Education, pero también tengo, digamos que una cosita de divulgación en Revista Común, que está en español y es de acceso abierto. Y bueno, este artículo del que estábamos hablando está publicado en acceso abierto, lo pueden ver cualquier persona, aunque esté en inglés se puede traducir. Y la semana pasada publiqué en el blog de educación de la revista Nexos, que se llama Distancia por Tiempos, también una cosa de divulgación en donde presento las categorías en español muy sintéticamente, pero para que la gente lo pueda leer con mayor facilidad. Pues muy bien, pues a lo mejor desde las redes de la bendita tesis, pues podemos incorporar tus redes sociales, tu página, y ahí, si los que estén interesados, pues encontrarán todas estas publicaciones que estás haciendo y que me parecen fenomenales. Muchísimas gracias por haber participado en este episodio. Estoy muy contenta de haber coincidido contigo, y también damos gracias al equipo técnico que está acá atrás de la bendita tesis, a Kimberly y a Audrey. También a Maribel, que nos ayuda con la edición, y estaremos viéndonos en un próximo episodio. Que les vaya muy bien. Hasta luego.